el vaciado automático, porque al final la cámara de la presión es mayor que la cámara de la presión de la bolsa, y entonces se puede llegar a vaciar y para evitarlo eso. No, no te falta, para probarlo no te falta, no. Lo que No, se está porque- diciendo es que No, pero de todas maneras... no está enchufado. la cazoleta debe de estar bajita por las presiones. Cuanto más baja, mejor. Es que eso no lo hemos grabado. Vamos a comprobar ya de paso cómo está Ahí a su derecha, ¿no? programado el humidificador. ¿Tenéis problemas de condensación o...? No. Esa es otra cosa que quería preguntar. El sensor aquel de temperatura es mejor que esté dentro de la incubadora, ¿no? Da igual. ¿O da igual? Da igual. Da igual porque... El de paciente, digo. sí, el de 39-2 sí está bien programado. O sea, que, como que era. El sensor, a ver si lo vemos, ¿dónde está el circuito? Por aquí. Ese sensor da igual, porque realmente lo que nos mide la temperatura es justo el terminal del sensor. Entonces nosotros lo ponemos que coincide justo, obviamente, pues lo que es el paso del flujo. O sea, que aquí digamos que esto no tiene nada que ver Vale. con que esté O sea, fuera. que da igual que esté dentro. Da igual que esté dentro o que esté fuera. Digamos lo que tenemos que poner de la forma que el paciente esté más cómodo. Muy bien. ¿Algo especial o vemos un poco...? Empezamos, ¿no? Empezamos un poco todo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a ver todo. Vamos a ver lo que es primero el montaje. Lo que es el montaje, pues bueno, es muy sencillo. La principal ventaja que tiene el Infant Flow con respecto a cualquier otro sistema de dissipar es que la aspiración es abierta, con lo cual nosotros solamente montamos una línea inspiratoria. La línea inspiratoria, lo que tenemos es lo que es la salida del gas fresco del equipo que nos va de la humidificación, y luego aquí donde tenemos la línea inspiratoria que nos conecta directamente al generador. Al generador, que tenemos generador, lo que es la parte que conectamos al paciente. Y luego por el otro lado lo que tenemos es simplemente la línea de presión. Esto sería la línea de presión. Solamente tenemos aquí dos conectores, tenemos lo que es la salida de gas fresco y la de conexión. Y luego esta sería la conexión de lo que es el interface para lo que es el sensor abdominal. A la hora de conectar el generador, en el mismo paquete que nos viene lo que es el circuito, nos viene lo que es el generador, que digamos que es esta parte de aquí, con 3 prolongadores. El que nos vengan los prolongadores en vez de la mascarilla es porque aconsejamos que se utilice el prolongador como línea de primer tratamiento. El prolongador es, digamos, que prolonga el flujo y es mucho más efectivo para el paciente que la mascarilla. Que la... Entonces siempre que se pueda utilizar como primer tratamiento el prolongador, ya que va incluido dentro. Nos viene también una plantilla para que midamos lo que es el diámetro de la narina del paciente, pero bueno, eso es al principio, luego ya viendo el paciente, cogemos ya el adecuado, pequeño, mediano, grande, y utilizarlo siempre como primer tratamiento. Luego lo que sí aconsejamos es, si el paciente va a estar mucho tiempo en CIPAP, entonces pues para evitar, por muy bien que esté colocado y por muy bien que utilicemos, es probable, puede llegar el caso de que se produzca alguna lesión por presión, alguna necrosis por presión. Entonces sí que es alternar prolongador y mascarilla para simplemente repartir la zona de presión. Pero lo que sí aconsejamos es esto. A la hora de conectar lo que es el generador no hay posibilidad de equivocarnos, ya que tiene dos diámetros. Lo conectamos hasta que suene clic, y aquí vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en esta parte de aquí que conectamos. Aquí es donde está, este es el secreto del equipo, ¿no? Aquí siempre tenemos dos tubos. El tubo más próximo al paciente es la medida de la presión. Siempre vamos a medir la presión lo más próximo al paciente. Este punto de aquí es el mismo que este punto de aquí. Si lo vemos, este punto es el que va a la línea de presión. Y el que va más apartado, tenemos aquí lo que es el flujo de gas fresco. Entonces aquí vamos a tener No, yo me voy a acercar un momentito. aquí lo que tenemos son dos efectos. Tenemos la inversión de flujos y el efecto Coanda. Entonces la inversión de flujos es que yo tengo aquí el flujo, y entonces en la más mínimo esfuerzo del paciente, digamos, el flujo va al paciente. Y luego, cuando el paciente expira, el flujo lo que va buscando es la resistencia cero, que la resistencia cero la tenemos en la aspiración, ya que no tenemos aquí ningún tipo de válvula, ni membrana, ni pistón. Con lo cual aquí lo que tenemos es inspiración y expiración, inspiración y expiración. Aquí digamos... Perdón que te diga. Entonces, estos dos tubos, ¿cada uno tiene su propio diámetro o...? Sí, aquí, a la hora de conectarlo... No, aquí arriba, sí.
Si se desconecta aquí... No, ahí no se va a desconectar. no se Ahí viene desconecta. montado. Esa Y ahí pieza es abajo una. Aquí sí, aquí tenemos distinta conexión. Se ha caído Se algo. se ha roto la piecita esa, pero bueno. Es distinto, o sea que es imposible equivocarnos de que Que eso luego ya al final viene la así, medida de que la la pieza presión esa sea viene lejana, ya. es imposible. Eso ahí no... Entonces aquí es donde tenemos digamos, la inversión de flujo, que es donde no tenemos ninguna válvula, ni membrana, ni pistón, con lo cual la resistencia aspiratoria, digamos, la resistencia que tiene que vencer el paciente en la aspiración es prácticamente cero. Y luego tenemos el efecto Coanda. El efecto Coanda es que justo en la aspiración del paciente tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados lo que hace es que cuando el paciente expira nos va a generar una zona de baja presión que nos va a ayudar a la expiración. Entonces es ese el ángulo de 90 grados que tiene, que es, digamos, que es único del Infant-Flow, ya que otros sistemas parecidos tienen lo que es una pequeña curva. Entonces, digamos, este sistema está patentado por eso. Con respecto a la aspiración, digamos, aquí lo que tenemos es un giro excéntrico en la aspiración, digamos, más que nada para no condicionar la posición del paciente a la salida aspiratoria. Lo más importante es conectar el paciente que esté cómodo, en función si es supino, prono, etc. Y luego ya busco la salida aspiratoria. Esta salida aspiratoria en principio viene todo muy o sea, digamos, viene como comprimido. Y entonces lo que tenemos que hacer es extenderlo justo hasta la pared de la incubadora. Pero solamente tengo que sacarlo fuera, más que nada para sacar lo que es liberar de carbónico la canopia y luego aparte, pues bueno, pues el posible ruido que podamos llegar a tener, estos 8 litros que utilizamos como media nos genera un pequeño flujo pues ese flujo, digamos, lo sacamos fuera para evitar que el paciente esté más tranquilo. Si nosotros estiramos mucho el tubo y lo ponemos en la pared, lo que estamos haciendo, es aumentando la resistencia aspiratoria. Entonces esto digamos que justo en la pared y ya es suficiente. Y luego tenemos por aquí hay muchos cortes. Por aquí hay cortes que están hechos a propósito, estos cortes, y esto más que nada es porque si esta es la salida aspiratoria, si en algún momento manipulando el paciente bloqueamos la salida aspiratoria, o bien con el colchón, o bien nos acercamos a la incubadora y lo taponamos sin querer, es para evitar sobrepresiones. Entonces por eso están hechos a propósito. Por respecto a lo que es el generador, la pieza que conectamos, es prácticamente transparente, con lo cual cualquier lesión en el paciente lo vamos a ver inmediatamente. Es muy ligera de peso y bueno, y realmente pues la colocación es una única posición donde digamos que va sujeto en lo que es el gorro. ¿De acuerdo? Con respecto al gorro, con el gorro hay 12 tamaños distintos de gorros. Entonces el gorro tenemos que elegir el adecuado del paciente, ¿no? Es más complicado, ¿no? Con los prolongadores tenemos 3, más o menos viendo el paciente podemos llegar a elegir el adecuado. Con respecto al gorro, el gorro tenemos, junto con las bolsas de los gorros, nos vienen unas plantillas, que son unas plantillas desechables, que son unas tiras que vienen graduadas en colores. ¿Sabéis de lo que son esas? Yo no las he visto. Sí, pero bien. ¿Tenéis una bolsa de esas? ¿Me dejáis una bolsa? Una cosa que viene. Eso no lo he visto yo en la vida. Mientras nos trae la plantilla, Te toca un gorro u otro, ¿no? mientras nos trae la plantilla, antes me lo he comentado, con respecto al prolongador, el prolongador tiene que ser el prolongador más bien justo al paciente. Tiene que entrar más bien justo. Si yo utilizo un prolongador con cierta holgura, eso me va a obligar a presionar más para de fuga. Entonces casi es mejor utilizar el prolongador que entre más bien justito, forzado al paciente, y eso nos va a evitar el que tengamos que presionar en exceso. ¿Aquí qué utilizáis? ¿La mascarilla más que el prolongador con primer...? No. Si podemos el prolongador, ¿no? Porque a veces... La mascarilla a veces es más cómoda, sobre todo para los pacientes Pero a lo normales, mejor cuando tiene prematuros, algún grandes daño o prematuros, algo, sí que es de más cómoda la de mascarilla, entrada no. porque bueno, pues si el paciente tiene la nariz un pequeño, Tiene algún daño o algo. Ahí sí que es más cómodo, bueno, pues podemos llegar a utilizarlo ahí, pero vamos que en general siempre el prolongador es... Vamos a enfocarle a Lauri. Aquí está. Estas son. Entonces aquí, cuando esto nos viene en todas las bolsas, entonces estos son plantillas desechables. Aquí hay un montón Ay, de... ahí se ve la vida, Javier. Estos son generadores. Eso que no se abre y se dejan ahí igual. Pero esto viene junto con el circuito, ¿no? Sí, pero no lo vamos a tirar por si se nos cae en algún momento, si es que lo hemos abierto.
Bueno, esto vale, no, Claro, es que lo hemos abierto para lo que sea y claro, entonces eso lo son tengo. sobrados y como están enteros, se dejan Muy bien. ahí guardar. Muy bien, bueno, pues con respecto a la medida, a elegir el gorro adecuado del paciente, elegir el gorro adecuado es muy importante, porque en la CIPAP tenemos dos aspectos importantísimos a la hora de tener éxito en la CIPAP, ¿no? Ya podemos tener el Rolls Royce de la CIPAP, pero si no tenemos una buena interface, si no la fijamos bien, entonces digamos ahí vamos a tener problemas. Aquí lo que tenemos es una plantilla, nos viene todo lo que es la gama de colores y numeración de los distintos gorros con una flecha en el extremo. Entonces yo lo que tengo que hacer es medirle el perímetro frente-nuca del paciente, que es tal cual le voy a poner el gorro, frente-nuca, y entonces yo le mido frente-nuca y entonces me mide y me dice, bueno, pues en este caso sería el gorro número 2 o el amarillo. Yo cojo el gorro número 2 amarillo y entonces yo sé que le va a encajar perfectamente a ese paciente. Y aparte de que le va a ser la medida ideal, me va a autoposicionar el generador. Con lo cual, al autoposicionarlo, me va a reducir en exceso, me va a reducir prácticamente al 100% la posible lesión. La autoposición, ¿cuál es? Que en la línea de fijación, lo que son las tiras de fijación, tienen que ser perpendiculares al eje de la nariz, tienen que ir al lóbulo de la oreja. Si yo lo pongo para arriba, lo que estoy haciendo es forzando el septum y estoy provocando la lesión. O sea, siempre tiene que ir al lóbulo de la oreja. Eso lo que nos va a hacer es que tiene que ser perpendicular al eje de la nariz. Si en algún momento utilizo un gorro que no es el adecuado, no tengo, porque, pues no sé, se me ha acabado, no tengo, porque hay un paciente muy grande, o sea, siempre si tenemos que hacer algún arreglo de fijación, siempre que la tira de fijación vaya al lóbulo de la oreja. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que ya lo hemos elegido, una vez que hemos elegido ya Voy a parar y ahora grabas tú, ¿vale? el gorro, Para que sea una parte del gorro y otra parte del aparato, ¿no? pues lo que tenemos Voy a esperar a que acabe. que ver es, el mismo archivo, ¿no? ¿En el lo mismo? sujetamos con el Vale. velcro, que digamos que esta sería la cara del paciente y la cara del paciente, y antes de conectárselo al paciente, pues lo preparamos más que nada para no perder el calor de incubadora. Este es el zoom. Tenemos 3 ojales en cada lado, Va para atrás. y va estos para 3 ojales en cada lado, adelante. uno de Poquito a ellos poco es del mismo mejor, color así que nos el mareamos luego gorro, menos. el blanco, que es blanco, Y ya está. ¿no? Esto es para Aquí parar. para parar. Entonces aquí con la tira de fijación, que nos viene con una terminación así en pico, que es muy cómodo, hacemos un entrelazado, y entonces empezamos de dentro para afuera por el de color, y hacemos el entrelazado de los 3. Y lo dejamos para afuera, más que nada para que luego nos sea cómodo la utilización. Y por el otro seguimos y hacemos lo mismo. De dentro para afuera por el de color, y hacemos el entrelazado. Por aquí y por aquí. Entonces, una vez que lo tenemos preparado, lo que hacemos es que se lo ponemos al paciente, se lo pondríamos al paciente frente nuca, y entonces aquí ya es donde tiraríamos un poquito de las tiras, y esto lo que nos haría es que irían al lóbulo de la oreja. Esto iría al lóbulo de la oreja. ¿De acuerdo? Entonces yo antes de fijarlo fuerte, yo tengo que comprobar que realmente el equipo me va bien. Yo, como antes de conectarlo al paciente, tengo que hacer la comprobación del flujo presión, que las relaciones de 8 litros por minuto, 5 centímetros de presión. Como yo antes de ponerlo en marcha tengo que hacer la secuencia de inicio, en esa secuencia de inicio tengo que poner los 8 litros, comprobar que me da 5 de presión. Como yo ya he comprobado previamente, antes de conectar el equipo, que lo que es el generador me funciona bien, yo lo que voy a hacer, antes de fijarlo fuerte al paciente, lo que voy a hacer es que, haciendo una leve presión con la mano, consigo los 5 centímetros de presión. Si yo tengo que hacer exceso de presión, y esto, bueno, con la experiencia ya lo veréis, tengo que hacer exceso de presión, eso significa que el prolongador que he elegido es pequeño, tendría que cambiarlo por un prolongador mayor, para que tuviera menos compensación de flujo, ¿no? Y yo, si lo compruebo y veo que me va bien, pues entonces lo que hago es que ya tiro ya más fuerte. Aquí tengo estos velcros, en los cuales, pues digamos que para los pacientes un poquito más nerviosos los puedo llegar a poner por aquí. Y luego esto de aquí, pues bueno, pues lo que es la fijación de lo que es la salida aspiratoria de los tubos, pues aquí o bien lo podemos llegar a dejar así simplemente con el velcro, o también podemos llegar a fijar estos tubos, tanto el tubo de presión como el del flujo, lo fijo también con el velcro, más que nada porque si yo lo pongo por aquí, esto, fijaros que queda mucho más fijo lo que es el peso. Si yo lo dejo suelto, al tirar puede ser que el paciente me tire mucho más, entonces casi es mejor fijarlo con los velcros. O sea que el hecho de los velcros estos de aquí es o bien para fijar el gorro, lo que es el generador y los tubos de presión. Esta sería la colocación ideal.
Luego, la parte, como está todo esto abierto, esto es por si tenemos alguna, pues algún catéter, alguna sonda, algo, y si no, pues lo cerramos y entonces ya tendríamos esa. ¿De acuerdo? Ya sería la fijación. Vemos que vuelvo a insistir en fijar los tubos, porque si estos quedan libres, esto tira mucho el mar. Y lo que nos va a hacer es que nos va a provocar la fuga. Entonces, por eso sí, intentar utilizarlo ya de forma protocolaria, lo que es fijar tanto la línea de presión como la de flujo. Os va a evitar más las alarmas de fugas, de pérdida de presión, etc. ¿Tenéis alguna pregunta sobre...? ¿Tenéis claro? Sí. Lo que hemos Me visto. habían dicho que el tubo ese cuadrugal de la expiración se dejaba suelto, no se sujetaba Sí, ahí, eso porque presión. También puede ser. Igual. Lo único que si fijamos la tira de eso da igual, eso cada Da igual. como. Lo que yo sí que aconsejo es en los velcros la línea de presión y flujo, eso fijarlo, porque si no tira mucho, y las salidas aspiratorias lo podemos llegar. En función de la posición del paciente, lo dejo fuera por si lo quiero tener por aquí, por arriba. Porque yo no soy un niño grande como el que tenemos aquí, si le va a llegar, ¿eh? Porque lo veo un poco corto para una cabeza grande, ¿no? El máximo de... Ahora lo voy a probar en el... Sí, le llega, porque digamos que hay tamaños, el rango máximo de peso es para unos 10 kilos aproximadamente, porque también, digamos, en lactantes ya a nivel de pediatría, neonatología a nivel de pediatría, para la bronquiolitis también hay muchas unidades instaladas y funcionan muy bien. De hecho hay gorros, la mascarilla XXL, ya por si el paciente es muy grande, ya tenemos, y el prolongador grande le queda pequeño, ya tiene mucha alguna nariz, podemos utilizar la mascarilla doble XL. O incluso para los pacientes de color que tienen la narina muy grande, pues entonces digamos el prolongador tampoco nos valdría, pues está también la mascarilla. Yo lo que no he doble XL. entendido entonces, el asa giratoria que sale fuera, que se queda fuera. Sí, se queda fuera, pero un poquito nada. Tiene que ser Porque eso sale fuera. Ahora Eso ahí Claro, también eso sale sale fuera. fuera. Si lo dejamos dentro, lo que hacemos es que pues, el carbónico va a la canopia, y luego aparte con el ruido que hace, luego ahora comprobamos con las manos en marcha, pues ¿Y el eso ruido. echa agua? No, ¿Sale agua? eso es la comunidad Luego vemos si se acumula, si tenemos humedad, luego vemos cómo se puede Lo que solucionar. se ha dicho es que no conviene estirarlo mucho para que no... Claro, yo si por ejemplo el tubo este es muy largo, entonces yo si por ejemplo lo pongo todo esto colgando por aquí, lo que estoy haciendo es aumentando la resistencia respiratoria, o sea, que es lo mismo que si yo lo tengo Fuera lo mínimo. así, lo mínimo. ¿De acuerdo? Pues lo que es la elección del interface y la fijación, pues son dos factores súper importantes en esta CIPAP y en cualquier CIPAP. O sea, que realmente esto es, me gustaría que lo tuvierais claro. Si tenéis alguna pregunta, y si no, pues bueno, ya dejar un teléfono porque me podéis llamar cuando queráis, en cualquier Todo lugar el que tengáis. circuito es de usar y tirar, ¿no? Sí, Todo. todo desde salud. Muy bien, vamos con el equipo entonces. El equipo lo ponemos el interruptor en la puerta por la parte de atrás. Y tenemos aquí lo que es la pantalla de inicio, ¿no? En la pantalla de inicio nosotros tenemos que hacer una secuencia de arranque, tenemos que hacer cuatro pasos. Y el primero, digamos que la pantalla es táctil, yo tengo aquí, está la parte inferior, es donde tengo los pulsadores multifunción. Y bueno, y tengo que hacer una secuencia de inicio. Aquí lo que me mide es presión de CIPAP. Me dice que yo tengo aquí el error 54, yo me voy al manual, el error 54, y me dice que es un error en el oxígeno, no está calibrado el oxígeno, por eso me sale el error 54, me da alarma roja, etcétera, precaución, o sea, digamos que lo que me está diciendo ahora es que yo no tengo flujo, al no tener flujo no tengo presión, y con lo cual estoy aquí totalmente bloqueado. Aquí lo que tengo es el mezclador de FIO2, y aquí tengo dos caudalímetros, uno de caudalímetro de la presión baja y el de la presión alta. La presión baja, la presión de CIPAP, la presión alta es el suspiro, o cuando estamos en BIPAP sería la IPAP y la EPAP, ¿no? Cuando estamos. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente aquí poner lo que es el flujo en la presión baja. El flujo, la relación que yo tengo, lo único que me tengo que aprender de memoria del InfanFlu es que 8 litros por minuto son 5 centímetros de tensión. Con lo cual yo aquí pongo 8 litros por minuto, yo pongo aquí 8 litros por minuto, yo presiono lo que es tapono la salida y entonces me da 5 centímetros de presión. Esto es lo que me dice que yo está todo correcto, que el circuito está correcto, que la cámara está correcta, que todo está correcto, ¿no? Aquí me da 5,4 porque yo me de 8 litros estoy con 8,3 litros, una cosa así. Yo lo que tengo que ver es, como cualquier caudalímetro, la bola,
totalmente perpendicular, con lo cual si yo me pongo a la misma altura de la bola, yo tengo que bajar un pelín y entonces ahí es donde yo más o menos estoy, y ahí es donde yo tengo los 5 centímetros de tensión. De aquí tengo el error de paralelaje. ¿Vale? Entonces esta comprobación es lo que tengo que hacer yo siempre al inicio de utilizar el equipo, cuando lo pongo en marcha, y entonces esto es lo que me va a comprobar que cuando yo luego tenga el gorrito preparado y yo lo vaya a poner al paciente, antes de fijarle al paciente ya definitivamente, tengo que comprobar que con la mínima presión que yo haga consiga este valor de presión. Esta es la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos aquí, yo ya lo tengo por aquí. Y entonces ya se me quita la cruz roja y ya me permite hacer la secuencia de inicio, que serían estos 4 pasos, y ya me da a la página principal de aquí. Bueno, me da error 54, vamos a calibrar el oxígeno, porque si no vamos a estar aquí con el... Para calibrar el oxígeno, lo tengo como la calibración del oxígeno es a 2 puntos, al 21 y al 100%, tengo que calibrarlo previo a conectarlo al paciente. Y la pantalla de calibración solamente la tengo en el inicio. Entonces, cuando me hace la presentación, aquí es donde me sale cal. Entonces, cuando me sale cal de aquí, me sale, tengo que calibrarlo al 21 y al 100%. Ahora el 21, yo tengo que poner el mezclador al 21 y tengo que generar un flujo. Y entonces aquí, el valor que yo tengo que ir monitorizando cuando estoy en la calibración de oxígeno es el oxígeno, no la CIPAP. Veo que estoy ya cercano al 21, le doy a calibrar. Y entonces espero que me calibre. ¿Tiene que tener salud? Sí, esto en este caso da igual. Ya me ha calibrado el 21 y entonces ahora lo que tengo que hacer es ponerlo al 100%. Es importante esperar a que el dato sea cercano al 100%. Si yo cambio y le doy a calibrar rápido, me va a coger la calibración desde el punto que yo esté hasta el 100. Si yo cuando cambio estoy en 60, de 60 a 100 me va a dar error, porque dice está mal. Entonces ya estoy aquí cerca del 93, cuando estoy por encima del 90, un parámetro ya, un valor estable, yo ya le doy y entonces le doy aquí a calibrar, me sale el relojito y entonces ahora me tiene que dar el OK del 100%. Con lo cual ya está calibrado, voy a ponerlo el 21 para no consumir oxígeno, me voy al exit y entonces en el exit ya se me ha quitado el error 54, el error 54 es típico de la calibración. Otra cosa, cuando yo tengo aquí el O2 disable, esto de aquí es que si yo pulso aquí es porque yo quiero anular la monitorización del oxígeno. O sea, por ejemplo, esto viene muy bien cuando, por ejemplo, se rompe la célula del oxígeno, porque la célula es una célula galvánica, con el tiempo se agota, y si yo, por ejemplo, la célula no me mide, pues la tengo defectuosa, yo le doy aquí, anulo la monitorización del oxígeno y me permite utilizarlo sin valor de oxígeno y sin alarma. Esto es una incorporación nueva, más que nada por demanda de Estados Unidos. Aquí es muy difícil que utilicemos el equipo sin la monitorización del oxígeno, ¿no? Entonces yo si le doy aquí sin querer, me anula y por eso me sale el error 54. Tenemos que tener precaución porque yo esto casi preferiría que no lo tuviera, ¿no? Porque muchas veces sin querer lo damos y entonces lo que hacemos es que analizamos y nos da el error 54. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos por aquí, inicio, vamos por aquí y ya estamos aquí sin error. ¿De acuerdo? Ahora estamos aquí en una CIPAP pura y dura. Como el básico, como el estándar, ¿no? No el básico, el estándar, ¿no? Tenemos lo que es la CIPAP y la CO2. Las rayitas son los límites de alarma. Los límites de alarma, si no hago nada automáticamente, se me pondrían al cabo de un tiempo, se me activarían. Los umbrales de las alarmas son +3, -2 en presión, siempre fijo, y +-5 en CO2. Y yo si doy aquí a la alarma, veis que cuando pulso la alarma se enciende como un recuadro blanco. Si yo pulso alarma y la mantengo durante 2 segundos, me sale un doble bit y entonces ya me salen las alarmas. Es 8,2, 3,2, +3, -2 y +-5. Si yo modifico la CO2 o algo, porque la tengo que modificar, al modificar la CO2 yo le tengo que decir al equipo que la CO2 la he modificado. ¿Y eso cómo se lo digo yo? Porque si no ahora me va a dar alarma de CO2, me va a dar alarma de CO2 alta. Yo lo cambio, se me olvida, me da igual, me da alarma de CO2 alta. Yo es verdad que he modificado la CO2 y se me ha olvidado. Pues la forma es simplemente pulsar alarma, mantenerlo pulsado durante 3 segundos hasta que ajustar los nuevos umbrales de alarma. Aquí tenemos la presión en vía aérea de los últimos 15 segundos.
Arriba a la izquierda nos aparece el modo de utilización en el que estamos, en este caso estamos en CPAP nasal, el estado de la batería, podemos funcionar sin batería durante unas cuantas horas. Y aquí tenemos todas las modalidades de utilización. Tenemos lo que es la CPAP básica, la CPAP normal, CPAP con LBR es apnea, es el low breathing rate, CPAP con apnea, bifásico sería una BiPAP, bifásico con apnea y el trigger bifásico que sería una asistida controlada. Con apnea que tiene un sensor el niño y nos va diciendo... Claro, tenemos un sensor en el diafragma, entre el diafragma y el ombligo en la parte central, y digamos que tenemos que analizar el movimiento abdominal. El sensor lo detecta a nivel del diafragma, entre el diafragma y el ombligo. Y ahí es por presión, con lo cual tenemos que poner el sensor en un sitio donde haya movimiento, porque si no, no va a detectar y nos va a dar continuamente la alarma, ¿no? Los sensores de apnea son latosos, sobre todo en prematuros, grandes prematuros, y bueno, hay que tener en enfermería, yo hay lo que un poquito de paciencia, hay que tener un poquito de técnica, ¿no? Porque suelen dar, en algunos pacientes dan mucho la alarma, ¿no? La alarma de falta de detección, ¿no? Siempre tiene que estar en perfecto contacto con el paciente, con lo cual es un esparadrapo en cruz, para que sea. Si está un pelín ahuecado no detecta, y entonces, pues bueno, pues eso es, ¿no? ¿Vale? Y luego tengo la posibilidad de ciclos manuales tipo suspiro, tipo ambú, ¿no? Entonces, para eso yo lo que tengo que tener es un flujo adicional. Yo pongo un flujo adicional en el de la presión alta. Este flujo adicional no me va a alterar la medida de la CPAP. Y yo lo que puedo hacer, se me bloquea de vez en cuando el teclado, yo lo desbloqueo, y aquí yo le puedo llegar a dar un suspiro, y entonces este suspiro lo que yo veo es cuánto me modifica de presión. Entonces yo tengo aquí 5 litros adicionales sobre los 8 litros de CPAP, entonces yo diría un flujo durante de 13 litros, y yo de estar en 4,7 pues me sube a 5,8, o sea, me sube 1 centímetro aproximadamente, con un tiempo inspiratorio de 0,3. Digamos que yo el flujo adicional que pongo va condicionado a un flujo en unidad de tiempo. Es presiométrico, o sea, digamos que es un sistema presiométrico controlado por tiempo. Entonces aquí es donde yo tengo un tiempo inspiratorio de 0,3, en el cual yo estos 5 litros con un tiempo inspiratorio de 0,3 me generan una presión aproximadamente de 1 centímetro. Pero yo si aumento el tiempo inspiratorio, yo le puedo llegar a poner hasta un tiempo máximo de 3 segundos, yo aquí donde le doy al tiempo máximo, le pongo aquí durante un segundo, 1,3, yo le doy el suspiro, y entonces vemos ahora cómo estamos haciendo un suspiro y me llega a 7 y pico. O sea que entonces con esto yo lo que, por defecto, el tiempo inspiratorio a la hora de ponerlo en marcha del equipo es 0,3, pero yo puedo modificarlo, y entonces si quiero aumentar el pico, o bien aumento el flujo, o bien aumento el tiempo inspiratorio. Pero jugar con el tiempo inspiratorio, si queremos reclutar en algún momento o algo, pues jugamos con el tiempo inspiratorio y lo ponemos en mano. ¿Veis estos 8 litros, el ruido que hace? Este ruido dentro de la incubadora puede llegar a entrar en resonancia y puede ser incómodo para el paciente. Lo sacamos fuera, ¿no? Los pacientes cuando se quejan, pues no, lo sacamos fuera. De acuerdo, entonces este es el sistema de CPAP básico, es el que no aconsejamos utilizar simplemente porque infrautilizamos el equipo, ¿no? O sea, le podemos sacar mucho más partido, ¿no? Entonces vamos en modo, cuando pasamos a modo, pasamos a la página de inicio y vamos a la CPAP con apnea. Entonces esto es igual que el modo anterior, lo que pasa es que tenemos detección de apnea. La detección de apnea es a través del sensor abdominal, el sensor normal abdominal, diafragma y ombligo en la parte central, vemos donde tenemos movilidad, lo ponemos para detectarlo. Si tenemos un exceso de sensibilidad, que puede llegar a ser un exceso de sensibilidad, que nos dé que nos entre en autotrigger, pues entonces ahí lo que podemos llegar a hacer es que lo desplazamos a una zona que tenga menos movilidad, y aconsejamos que sea la parte derecha, más que nada porque sobre todo en los grandes prematuros puede a lo mejor coincidir sincronismo con el latido cardíaco, entonces lo ponemos mejor en la parte derecha, si podemos, ¿no? Cuando seleccionamos el modo nos parpadea, tenemos que confirmarlo, si no nos está funcionando en el modo anterior, y aquí lo que tengo, aparte del tiempo de apnea, aparte del tiempo inspiratorio, tengo el tiempo de apnea. El tiempo de apnea por defecto son 20 segundos de inicio, y yo al darle aquí lo voy a programar desde 10 a 30 segundos.
o desde 10 a 30 segundos. Voy a ponerlo en 10 para que sea un tiempo corto para hacer la demostración. Confirmo, y entonces ahora ya me indica aquí estoy en CPAP más LBR, ¿no? Yo aquí simulo, y cuando doy aquí, esto es como si detectara el paciente el sensor detectara presión, ¿no? Una actividad del paciente, ¿no? Entonces, la actividad del paciente la vemos con la lucecita aquí es donde vemos, o sea, si por ejemplo viéramos que estaba el paciente, pues estuviera en taquipnea, pero el paciente está en taquipnea, esto es por el sensor está mal colocado, tendríamos que cambiar el sensor, ¿no? Vemos aquí también, y en la parte de la gráfica, en la parte inferior, estos puntitos digamos que son los disparos, o sea, que cuando yo veo que no hay puntos, pues yo puedo llegar a ver que el paciente no me está detectando. Luego aquí me indica la frecuencia respiratoria, y aquí lo programado de tiempo inspiratorio y de tiempo de apnea. Si vemos, me da alarma roja. Alarma roja, ¿de qué me da alarma roja? Tengo que mirar cuando tengo una alarma roja, una alarma amarilla, tengo que ver cuál es el parámetro que parpadea. En este caso es alarma roja de frecuencia respiratoria, esa apnea, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el paciente yo empieza a disparar, y entonces cuando dispara, pues ya confirmo. El parámetro medido es blanco y los parámetros programables son amarillos, o sea, para que cuando veamos la información en pantalla digamos que lo amarillo es programable y lo blanco no. Bueno, digamos, el tema de esto es que yo, por ejemplo, si tengo una pausa, vamos a simular una pausa, como yo tengo el caudalímetro de presión alta, lo que hago con la pausa es que me va a dar un suspiro al paciente para incentivarle a respirar. Si el paciente respira, entonces me sale alarma amarilla. Esta alarma amarilla yo veo que es alarma amarilla de la respiración. Eso es que el paciente ha tenido una pausa, le da un suspiro y me ha respondido al suspiro. El suspiro tiene que estar, la actividad del paciente tiene que estar dentro del doble del tiempo de apnea. O sea, yo tengo un tiempo de apnea de 10 segundos, el paciente tiene una pausa de 10, yo le doy el suspiro y si en 10 segundos no tiene actividad, automáticamente me pasa alarma roja. Ya una vez que la alarma roja, lo que me va a indicar es que el paciente tiene una pausa del doble del tiempo de apnea programado. Y ya una vez que está en rojo, ya por mucho que respire el paciente, ya nos obliga a acercarnos al equipo a ver por qué ha sido la alarma roja. Cuando yo estoy en alarma roja como ahora, lo que tengo que hacer es confirmar la alarma roja. No puedo, no tengo el icono de modo, no lo tengo. Le tengo oculto. Yo ahora el icono de modo está aquí, si yo le doy aquí en rojo, ya me aparece para poder llegar a cambiar de modalidad, pero si no, lo tenemos aquí. ¿Verdad? Yo siempre aconsejo que se utilice el equipo en CPAP, que se utiliza en CPAP para apnea, obviamente. No sé si lo utilizáis o no. Porque, bueno, pues el paciente normalmente, vale, pues no, pero a la primera pausa que tenga, pues no lo va a indicar. Entonces, digamos que sí. Vamos a pasar, hace calor aquí, ¿no? Vamos a pasar al modo bifásico. En el modo bifásico tenemos las dos modalidades, el bifásico y el bifásico con apnea. En el bifásico lo que nosotros tenemos es un tiempo inspiratorio y una frecuencia. Y entonces yo aquí confirmo. Y aquí me sale el modo bifásico y entonces eso digamos que sería pues como una controlada, ¿no? O sea, una TMV, una IPTV. Aquí es donde yo lo tengo. El tiempo inspiratorio al cambiarme, independientemente de lo que lo tuviera programado en el modo de CPAP, me vuelve otra vez a 0,3. ¿Cómo se conserva? No, entonces, en la CPAP sí, pero aquí ya hay que creo que luego cuando volvemos otra vez al modo anterior no me mantiene programado, anteriormente. Pero yo cuando me meto aquí directamente en bifásico, claro que en bifásico si tengo una frecuencia muy elevada y pongo un tiempo inspiratorio de 1,3, pues realmente no. Entonces por eso lo pone como por defecto en 1,0,3. Y aquí también un dato a tener en cuenta es que el valor que yo tengo aquí no es el valor de CPAP, sino que tengo el valor de MAP, de la presión media. Tengo aquí un icono adicional que es el cambio de pantalla. Y en el cambio de pantalla yo lo que puedo llegar a tener es el valor numérico del pico inspiratorio de la PEP, de la MAP y la CIOS. Entonces aquí es donde puedo llegar a ver. Si yo quiero un pico, o sea, realmente aquí el pico, yo lo ajusto con el de presión alta, la PEP con el de presión baja, la MAP me lo calcula,
Y aquí lo que podría hacer yo es o bien el pico, o bien aumento el flujo, o bien aumento el tiempo inspiratorio. Aquí podemos ver que si yo aumento el tiempo inspiratorio, me aumenta directamente lo que es obviamente el pico. Bueno, tenemos esta modalidad y la siguiente modalidad, que es igual, es la misma, es la BiPAP con apnea, que es igual que la anterior, pero nos incorpora lo que es la detección de apnea. Entonces, esta modalidad es la que nosotros aconsejamos utilizar cuando, o bien utilizarla como línea de primer tratamiento para evitar el tubo del paciente, podemos utilizar la BiPAP con suspiros, ¿no? La BiPAP con suspiros, en el típico paciente que estamos entre la no invasiva y el tubo, y podemos llegar a reducir mucho tubo, o bien extubar precozmente de convencional y poner la BiPAP con ¿no? Aquí lo que tenemos es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio, obviamente, si tenemos una frecuencia muy alta, pues el tiempo inspiratorio va a ser muy pequeño, con lo cual la apnea no nos va a estar. Pero si yo, por ejemplo, hago una aplicación precoz de un paciente extubado de convencional y le pongo aquí. Entonces la frecuencia le voy a poner una frecuencia muy baja, le pondré una frecuencia pues a lo mejor de 5, 6, esto significa que yo le voy a dar un suspiro pues un suspiro cada 12 segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo pongo de 4, digamos, serían cada 20 segundos tendría un suspiro, ¿no? Entonces durante esos 20 segundos, si yo programo un tiempo de apnea de 10 o 15 segundos y durante esos 20 segundos entre ciclo y ciclo el paciente no tiene actividad, me va a dar la alarma de apnea. Entonces ahí es donde yo puedo llegar a ver si el paciente tiene actividad o no, y ahí es donde podemos llegar a sacar partido a lo que es el sensor. ¿De acuerdo? Incluso pasar directamente de alta frecuencia a BiPAP, no pasar de alta frecuencia convencional a alta frecuencia BiPAP, pues puedes utilizar con suspiros y tal, y muchos hospitales lo están utilizando y van bien. O sea, digamos, aquí con eso lo que hacemos es reducir en todo lo que podamos el tiempo de tubo del paciente. Y luego por último sería, bueno, estoy aquí en la alarma roja, le doy aquí, me sale al modo, es el trío estático, que es la asistida controlada. Entonces aquí está como si fuera una asistida controlada. Aquí lo que me va a dar, yo tengo aquí los parámetros que tengo programados, es el tiempo de apnea, es el tiempo de apnea, el tiempo, el TEJA y el tiempo inspiratorio, ¿no? El tiempo de apnea, y aquí tengo la frecuencia de rescate. O sea, la frecuencia de rescate sería si el paciente no tiene ninguna actividad, es la frecuencia que yo tengo de backup, ¿no? Aquí lo que me va a hacer es que el equipo me va a disparar, me va a asistir todas las detecciones del sensor abdominal. Todas. Y si no tiene actividad, me daría alarma de detección de apnea y tendría la frecuencia de rescate, en este caso 10. Ahora me da alarma y tengo las 10 del tiempo de apnea. ¿Me dispara? Pues me va disparando, y entonces ya se me acaba la alarma roja y me indica la alarma amarilla de respiración. Aquí la única precaución que yo aconsejo, este puede ser ideal para muchos pacientes, es la posibilidad de tener una no invasiva sincronizada. Y aquí lo único que pone pues que el sensor es un sensor de apnea, no es un sensor de frecuencia respiratoria, que en algún caso puede llegar a ser una movilidad del paciente, un pataleo, el lloro del paciente nos puede llegar a detectar el sensor. En teoría lo va a asistir como si fueran esfuerzos respiratorios, y a lo mejor no lo son, ¿no? Simplemente es esa precaución. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Una pregunta, que siempre cuando lleva el trigger lleva asociado lo que es el de apnea, aunque aparece solamente en la pantallita como bifásico trigger, siempre es después bifásico con apnea, ¿no? En la apnea, porque sí, es con apnea, siempre, porque claro, tiene que ser a través del sensor. Vale, o sea, digamos, el vale. trigger es por presión. Vale, y cuando salta lo que es la apnea, dispara lo que están ahí programados. Claro, al flujo que yo tengo aquí y el tiempo inspiratorio que yo tengo. Y es igual que cuando entra el backup. Cuando entra el backup es al flujo que tengo programado como caudalímetro alto y al tiempo de apnea. Un flujo programado de 5 litros, el de alto, es lo...
Lo normal es tener 5 y con 5 un tiempo inspiratorio de 0,3 nos daría 1 centímetro aproximadamente, y luego si queremos más, pues digamos sería más jugar con tiempo inspiratorio. Porque yo puedo aquí llegar a bajar, puedo llegar a aumentar el flujo, y al aumentar el flujo, pues claro, pues lo que pasa es que no veo el flujo al que estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero si se vería en el pico, ¿a cuánto estaría Sí, llegando? siempre, claro. La tiene una limitación a 12, no a 15 centímetros. Entonces a 15 digamos que abriría y cortaría flujo y abriría. Tiene una válvula de seguridad, la válvula de Kopov, y esto que hace, abre y despresuriza y vuelve otra vez a presurizar. Y cuando empiece a hacer cosas de eso es cuando trabajamos, suele ocurrir más a nivel de pediatría, que trabajamos más al límite, pero por ejemplo si lo pudiéramos simular ahora, ponemos un tiempo inspiratorio muy alto. Y yo aumento más el flujo. Estoy en 2,5. Aquí estoy en 13. 14,5. Entonces me cortaría, y en 15 me corta. Me vuelvo otra vez a recuperar. Y esto, si ocurriera esto en alguna ocasión es que estamos justo al límite de los 100 centímetros que estamos aquí. En neonatología es muy raro que ocurra esto, son límites ya más a pediatría, pacientes de 10, 12 kilos, estamos con bronquiolitis, ya ahí, así que esto ya que estamos justo al límite. Voy a bajarle un pelín. Aquí le voy a bajar un pelín porque tenemos un 3. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, el humidificador vamos a ver por la humedad, porque bueno, como aquí digamos que puede llegar a ser una diferencia, puede haber una diferencia muy grande de temperatura entre, pues si tenemos el equipo pegado a la ventana un día soleado, de lo que veis aquí a diario, ¿no? O bien lo ponemos en otro lado, salida de aire acondicionado, digamos el equipo puede llegar a tener una diferencia de 2-3 grados en la zona de trabajo, ¿no? Entonces eso digamos que puede llegar a afecta principalmente a la celulodía. Entonces puede llegar a ser que tengamos condensación o que no tengamos condensación o que tengamos con un gas. ¿Por qué toca la alarma si está en los rangos que le hemos puesto? No, porque aquí yo tengo ahora, estoy con, esto es por cuando lo he subido, cuando para que tarde un tiempo hasta que... Ahora al subirlo antes que lo he subido a 14 y tal, me ha subido la MAP. Se le da ahí y ya empieza. Verá que tengo yo la alarma roja de la presión media que está en 8. No está, sí está en 8, ¿no? No, está en 5,5. No, pero el límite lo tengo en 8. El límite lo tengo en 8, en su día dio, y también tengo alarma de la frecuencia respiratoria que me estaba cargando aquí. Sí, eso sí. Entonces ya, ¿y esto? ¿Por qué se pone esa alarma cuando está en 3 por rango y no debería de ser? Por la anterior, que lo he subido antes aquí. Ha debido entonces decirle ahí, bueno, aquí no, si aquí le damos aquí y se quita ya. Pero si no, y ya se podría quitar, ¿no? pero sigue manteniendo. Porque esto lo que nos indica que ha habido una presión, la presión media ha subido por el límite programado que nosotros tenemos. Y es una alarma de alta prioridad y nos indica que ha tiempo sido, permanece aún estando en rango normal? hasta que lo aceptemos. Ahora lo tenemos que aceptar. Esto nos ha indicado que ellos tenemos que pulsarlo ante 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Esto lo que nos indica es que yo ahora tengo una presión media dentro del rango, pero ha habido un momento en el que ha estado fuera del rango. Bueno, pues ahora está sonando por esto. No, pero yo le doy aquí 3 segundos. Está sonando por esto y ahora... No, tenemos que dar 3 segundos. 3 segundos a la alarma. ¿Tenemos que darle? Ya. Y ahora funciona. Las alarmas de alta prioridad, digamos que nos obliga a acercarnos al equipo, pues, para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a cambiar la modalidad, vamos a poner el modelo de CPAP, más que nada para que no nos dé alarmas, y vamos a ver lo que es el tema de del humidificador, ¿no? Bueno, ese humidificador, vamos a ver por aquí.
Lo ponemos en marcha de aquí. Nos hace la comprobación. Tenemos aquí el valor programado, que tenemos aquí 39 como valor programado. Y el valor rojo ese grande sería la temperatura actual, ¿no? Actual que nos mide próximo al paciente. Sería esta sonda de aquí. Sería esta sonda de aquí. Entonces aquí, eso digamos que yo lo que programo aquí, la temperatura que programo es la temperatura del paciente, pero es la temperatura del paciente que me mide la sonda. O sea, realmente el 39 puede llegar a ser una temperatura muy alta para el paciente, pero yo esa temperatura la controlo en una sonda, y la controlo aquí justo en la sonda. Y de la sonda al paciente hay pues unos 40-50 centímetros, ¿no? Entonces yo lo que veo es que de aquí al paciente puede llegar a tener una pérdida de 1 grado, grado y medio, con lo cual yo lo pongo a 39 y el paciente me llega a 37,5. Si yo utilizara este humidificador justo pegado la sonda de temperatura a la pieza en I, tendría que bajarlo a 37. En este caso, si yo pongo aquí 37, al paciente le llegan gas fríos, llega a 35,5 y 36. ¿No? Para modificar esta temperatura, yo lo que tengo que hacer es manteniéndolo pulsado durante 2 o 3 segundos, me permite la posibilidad de modificarlo. Y luego ya, digamos, ahora si quisiera modificarlo, ahora no podía. Esto más que nada es porque me permite, pues si yo quiero limpiar la pantalla, y si quisiera modificarlo tendría que pulsar durante 2 segundos y ya me permite. 39, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo? Cuando yo pulso los dos soles, estos de aquí lo que me va a indicar es el diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura es la diferencia de temperatura entre la sonda próxima al paciente y la sonda de la cámara. Este dato siempre tiene que ser negativo. ¿Esto qué nos indica? Que si yo estoy aquí en 39, perdón, yo en la cámara estoy en 37. Y el gas que sale de la cámara me lo tiene que calentar aquí, en este trayecto, 2 grados. El gas que sale de la cámara de aquí sale el gas fresco, y el gas que sale de aquí fresco y seco, y de aquí sale con cierta temperatura, y con una humedad prácticamente del 100%. Entonces, cuando un gas con una humedad del 100% yo no lo caliento lo suficiente, me condensa. Entonces, yo si veo que tengo condensación en el circuito, lo que tendría que hacer es... ¿Qué tendría que hacer si tuviera condensación? Aumentar el diferencial, tendría que ponerlo más negativo todavía, tendría que ponerlo en -3 o en -4. Entonces yo para ponerlo en -3, yo tendría que estar aquí, -2, lo pongo aquí y lo tendría, manteniéndolo pulsado, de aquí me permite modificar, lo pongo en -3. Entonces, ¿qué hago? Aquí lo que bajo es la salida de la temperatura. Yo la temperatura del paciente la mantengo, porque la temperatura del paciente es la temperatura a que va a llegar el gas al paciente. Lo que hago es que bajo la temperatura y hago que caliente más el gas de la salida de la cámara al paciente. En vez de 2 grados, 3. Entonces con eso me va a reducir la condensación. Entonces, cuando yo tenga condensación en el circuito, lo que tengo que hacer es calentar más. Que la condensación en el circuito yo la puedo llegar a tener en las zonas más frías de la unidad. Y en las zonas más calientes puedo llegar a tener el gas seco. Con lo cual, al tener el gas seco, lo ideal es que tengamos microgotas en la pared. Entonces ahí lo que tendría que hacer es reducir la condensación. El tener una buena humedad lo que nos va a hacer es pues, reducir las aspiraciones del paciente. O sea que... Y normalmente es un diferencial de 2, ¿no? Entre la entrada y... ¿Aquí de aquí? No, de lo que es la entrada antes de la humidificador de la salida aquí son como 2. estándar es 2, -2. Entonces podemos jugar a -3, -4 si es una salida muy de aire acondicionado. Si justo lo tenemos en una salida de aire acondicionado, pues ahí pues digamos que tendríamos que poner a lo mejor a -3, -4. O es el típico que está pegado a la ventana y que por la noche me condensa y por el día no. Por la noche puede llegar a condensar porque por la noche digamos que aumenta o disminuye la temperatura de la habitación o de la zona. Entonces claro, eso, digamos, ese diferencia de temperatura afecta a los tubos. Dándole un botoncito sería la temperatura en la cazoleta, ¿no? ¿También? Claro, esa sería la temperatura en esta sonda y yo ahora pulsando aquí, lo que me sale ahí, la temperatura que me sale es la de la cazoleta. Aquí yo tengo -3, aquí yo tengo 39,1, -3, 36, 36,3. Esta es la temperatura de esta sonda. Y esta es esta sonda. Y si aumento el diferencial, será menor la temperatura, ¿no? En la cazoleta. El diferencial, si es negativo, tiene que ser... Siempre se modifica la cazoleta, ¿no? Siempre estos 39 el diferencial se va modificando yo modifico esta temperatura.
y sin pulsar aquí, digamos que se modificaría esta. Y la cifra que pone ahí, la que llega en realidad al paciente es como 2 grados menos. 1,5, sí, por ahí. Hay estudios de 1,5 grados, O sea, 39. 37,5, una cosa así. 29 en el sensor. Es en el sensor porque, claro, cuando metemos una medida es una medida referenciada a un punto. O sea, que... Y luego el otro día que no nos cogía el agua, era Ahora, por un ejemplo, tema que hay de... agua, porque ahora hay agua aquí, no es solamente gota, ¿lo ves? Sí, el agua ¿Qué este, hacemos? claro, el agua este, Sí. este agua lo que tendríamos que hacer, tendríamos que levantar el tubo para que retornara otra vez a la cazoleta. Pero esto, digamos que aquí cuando tenemos exceso de condensación, aquí lo que tendríamos que hacer, si estuviera conectado un paciente y encontramos este agua, tendríamos que aumentar el diferencial. Porque estamos un punto menos. O sea, digamos, aquí lo que sale es que el gas que sale de la cámara no lo calentamos lo suficiente y entonces nos condensa. Calentarlo más en ese proyecto. Claro, ponerlo La forma del de sol y calentarlo, ponerlo... pero lo que quiero es que lo entendáis, no lo aprendí de memoria. No, Lo que no, quiero es que que lo eso entendáis. no... Yo al calentarlo más, lo que tengo que hacer es aumentar el diferencial negativo entre este sensor y este otro. Con lo cual, si yo tengo -2 y me condensa, tendría que poner -3 para mantener la temperatura del paciente y que el gas de la cámara saliera 1 grado más frío y yo ese grado lo calentara en la tubuladura. ¿Me entiendes? Pero No. sí, Es que me da la sensación de que al revés, porque si yo lo caliento más, sí, Lo calientas, Es que al se condensa calentar por más falta un gas de- con alta humedad, Sí. prácticamente 100% de humedad, Sí. lo que haces es que evitas la condensación. O sea, un gas húmedo, sí. cuando se enfría, condensa. Vale, vale. pero la temperatura paciente está en 39, ¿no? Si yo pongo el diferencial en -2, quiere decir que la cazoleta la calentaría a 37. Si pongo el diferencial en -4, la calentaría a 35, ¿no? 35. Luego No, saldría estoy calentando 35, menos, ¿no? Saldría Para aumentar el 35. diferencial caliento menos, ¿no? Pero luego yo lo caliento mucho más aquí. Sale de temperatura, pero con alta humedad. Ah, vale, Entonces vale. yo lo que hago es que lo caliento más. O sea, el tubo este tiene que estar... El 35, perdona, es la temperatura a la que Que sale sale. del A la que sale. humidificador. Y Cuando, entonces, cuando llega aquí esto está lo 39. calienta Sí. hasta la... Pero hasta ¿cómo es la- eso entonces? Si yo disminuyo la temperatura en cazoleta, ¿cómo se calienta más? Aumentando más. Aquí el hilo calentador que tiene El aquí, hilo. este tubo lo tocamos y está mucho más caliente. Está mucho más caliente. Esto por especificaciones técnicas tenemos la posibilidad de ponerlo, más que nada por especificaciones técnicas de concurso y todo, tenemos posibilidad de ponerlo positivo también. O sea, yo si veo aquí, si yo pulso aquí, yo puedo llegar a ponerlo Para incluso sitios de mucho positivo. frío, ¿no? No, el positivo esto es una catarata. O sea, yo por ejemplo cuando porque claro, yo el gas que sale de aquí, con humedad, este tubo está frío, con lo cual me condensa una locura. Entonces claro, esto siempre tiene que ser negativo. Pero sí, Siempre. eso sí, positivo resulta que sale todavía sale más caliente, ¿no? Claro, Aquí, caliente, que aquí. claro, no, pero no lo caliento, con lo cual No, se- no se calienta nada, porque Con lo aquello cual, está más digamos que caliente. no lo caliento desde que Ya, sale de ya, aquí por el hasta que diferencial, llega al ya, paciente, por el con lo cual diferencial. digamos que si me empieza a condensar mucho. Tiene que estar en -2, -3, ¿no? En definitiva. -2, -3 es lo ideal. -2, -3, por ahí sería. En este equipo son -2, -3. Entonces últimamente que estos INSA han estado condensando muchísima Ha sido agua, la es diferencia. porque no ha estado bien, Yo creo que el problema ha podido estar ahí en la programación. porque es que ha llegado un momento que hasta el tubo se ha deformado de lo caliente que ha estado. Pues ha podido ser. Sería cuestión de comprobar los otros humidificadores, porque a lo mejor tenéis un humidificador que no lo tenéis bien programado y es el que siempre os condensa. Puede llegar a ser eso, comprobarlo que O sea... puede ser que no tuviera agua la No, cazoleta. no, por Claro, falta si de no tiene agua agua no. se seca, está seco. Entonces eso comprobarlo Los porque... humidificadores estos tienen dos salidas y usamos nada más que la de inspiratoria, ¿no? Eso es porque este humidificador lo podemos llegar a utilizar en un respirador con sistema de doble calentamiento, porque ahora la tendencia es en los respiradores es también calentar la línea aspiratoria para evitar la trampa de agua en la aspiración, que es el posible foco de infección. Entonces, si yo caliento el gas expirado del paciente,
evito la condensación. Entonces tenemos circuitos en Y sin trampa de agua. Entonces por eso es por donde tenemos la doble. En este caso, como no lo utilizamos, pues lo dejamos libre, lo dejamos desconectado. Luego, lo que antes me comentabais cuando se vacía la cámara por exceso de presión, puede hacer que la presión de la cámara sea muy alta, que se nota que muchas veces cuando incluso quitamos, que la desconectamos para llenar la cámara suena plop, como que hay exceso de presión. Con eso yo espero que ya, teniendo el humidificador tan bajo y la bolsa lo más alta posible para que tengamos la mayor diferencia de presión, con eso se suele reducir. Si con todo y con eso tenéis esos problemas, sería cuestión de alargar esta línea. Esta línea de aquí, pues a veces es muy corta. Si la hacemos un pelín más larga, ponemos aquí una extensión, pues con eso ya, digamos que aumentamos la resistencia y evitamos el retorno de agua. Pero yo casi, ahora mismo tal cual está aquí, sí, esto está calentado. O sea, esto, bueno, aquí tenemos el nudo este, pero nos da para subir un pelín más esto. Yo creo que con eso se solucionaría ya. Habría que bajar. Ahora si acaso ahora compruebo los infan que tenéis aquí, si no los bajo los humidificadores y os compruebo la programación de los humidificadores y lo vemos si queréis, ahora lo hago ya para que darnos ya que está todo ya comprobado y en teoría ya no tendríais que tener problemas de humidificación y problemas de retorno tampoco. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias.